Yo quisiera comenzar por algunas cosas que se dijeron ayer en la inauguración de esta conferencia. Por ejemplo, que estamos frente a una crisis sistémica. Es decir, no es una cosa que se repara fácilmente, si esto es cierto. ¿Usted comparte ese criterio? Eu comparto que se é uma crise sistêmica, não se repara facilmente. Se ha hecho un esfuerzo enorme para impedir que eso fuera una catástrofe. Los bancos centrales han coordinado acciones y han de alguna manera pues frenado el tsunami que venía, ¿no? Pero las consecuencias están. ¿Por qué? Porque el mismo esfuerzo para frenar el tsunami significó una enorme cantidad de dinero que se puso en circulación. La liquidez es enorme. ¿Ah? Y otra vez una cierta leniencia, facilidad de créditos que puede generar problemas más adelante. Habrá problemas fiscales. La deuda interna de Estados Unidos va por arriba de los 10% del producto. Eso es muy alto. Entonces yo creo que todavía hay secuelas, cosas malas que derivan de la crisis y que están todavía presentes. Pero si no se puede arreglar con parches, estamos frente realmente a la posibilidad de hacer un cambio estructural que permita renovarse el sistema económico de otra manera como había funcionado hasta ahora. No sé si llegamos a tanto. ¿Por qué? Porque como los bancos centrales actuaron, la gente tiene la impresión que se acabó la crisis, ¿no? La financiera sí, se ha estancado y los bancos están muy bien otra vez, ganando plata otra vez, pero el desempleo sigue, ¿no? Y las consecuencias sobre la economía real también. Pero como el sistema financiero salió a flote, eso frenó mucho del entusiasmo por una reconstrucción global. Entonces yo me temo que no, que vamos en esa política de parches, lo cual significa que es posible que en un periodo no previsible otra vez ocurran temblores fuertes. Y el mundo está asombrado de que una zona como América Latina haya, no digo salido indemne, pero bastante bien parada de esta crisis. Es verdad. ¿Por qué? Porque en América Latina sufrimos crisis anteriores, aprendimos a controlar el sistema financiero. Eso fue clave. La crisis de México primero, después la crisis asiática y la de Rusia, nos han enseñado que hay que tener reguladores fuertes, que no se puede dejar que exista un apalancamiento muy grave de los bancos. Entonces, leverage, como se dice, ¿no? Sí. Entonces, todo eso ayudó en América Latina a un control del sistema financiero. Punto 2, como América Latina tiene varios países que son exportadores, y China mantiene ahí una capacidad de importación enorme, y también eso nos ha ayudado a mitigar los efectos negativos de la crisis, ¿no? Hay un lado que no es tan bello así, es que eso nos hace con que la América Latina otra vez se recomponga en base a una economía primaria, ¿ah? Porque lo más afectado fue la economía manufacturera, porque cuando se cerraron los mercados y cuando disminuyó la capacidad de compra de los países ricos, disminuyó las exportaciones. Los países como Brasil, que tienen mercado interno, pueden continuar avanzando. Los demás sufren más, ¿sí? Y también van a sufrir por los esfuerzos que hicieron para contrarrestar la crisis. Por ejemplo, en el caso brasileño, la reducción de la recaudación de impuestos ha sido grande y la necesidad de aumentar despesas para contrarrestar la crisis también fue grande. Entonces, a lo mejor en el futuro tendremos otro tipo de problemas. Antes tendríamos problemas con la deuda externa, ahora será con la deuda interna, ¿eh? Paso del tema económico al tema político. Durante los últimos 10 años, por lo menos, se ha dicho en América Latina que lo que hay es un enfrentamiento entre la izquierda y la derecha. ¿Es cierto esto? No lo creo, no lo creo. Después del fin de la Guerra Fría, los términos claros, derecha e izquierda, perdieron sentido. No que perdieron totalmente, pero se los utiliza con mucha libertad política, ¿no? Porque, ¿qué pasa en América Latina? Muchos países han aprendido que o bien cuidan de sus pueblos o no tienen futuro. Entonces empezaron a desarrollar políticas sociales activas. Pero eso es así en Chile, es así en México, es así en Brasil, es así en Colombia, es así en todas partes. Y a despecho de que los gobiernos pueden cambiar incluso de connotación política. El fenómeno nuevo en América Latina fue otro, fue el chavismo, ¿ah? ¿Se puede llamar de izquierda eso? ¿En qué términos?
Se puede quizás decir, bueno, ahí hay un refuerzo de la acción directa del Estado, una cosa menos democrática, pongámoslo así, pese a que existen libertades civiles, pero menos democráticas en general, y mucha injerencia del Estado en el sector productivo. Eso nunca fue izquierda, ¿no? Otra cosa, es una especie de vuelta al... Yo no calificaría siquiera de populismo, y le digo por qué. Porque en el populismo tradicional de América Latina había el ingreso de la clase obrera al juego de poder. Ahora no son más los obreros, no son los sindicatos, son los marginales, los pobres. Es otro tipo de vinculación, ¿no? Ahora, entonces yo no creo que exista un vuelco hacia la izquierda en América Latina, como tampoco creo que exista salvo en alguna excepción, una derecha que se autocalifique como tal. Puede ser que en Chile sí. En Brasil, ¿quién se dice de derecha? Nadie. Todos son de centro-izquierda. Ahora, al revés, en Uruguay, donde hay una izquierda y un sector más conservador. Bueno, la izquierda ganó las elecciones anteriores. ¿Qué pasó en Uruguay que significara un cambio profundo? Nada. Y ahora a lo mejor puede ganar Mujica, que fue montonero. Y no va a pasar nada desde ese punto de vista. Va a pasar muchas cosas positivas, pienso yo, pero no institucionalmente, no va a haber cambios, porque la idea democrática está más afianzada en la región. Eso no creo que sea malo. Habrá quizás una tendencia un poco más en favor de los sindicatos, o en favor de los pobres, o en favor de los bancos, y eso puede tener una vaga connotación de derecha y de izquierda, pero una ideología propiamente de izquierda o propiamente de derecha, no. Habrá una convergencia para políticas que se dan cuenta de que hay que hacer algo para disminuir la diferencia de clase, que hay que hacer algo para garantizar un crecimiento económico, y que hay que hacer algo principalmente para que todo eso se dé en el marco de la democracia. Pero en consecuencia, aunque sea indirectamente, lo que usted me está diciendo es lo siguiente: el mérito de estos gobiernos, que son calificados de populistas o de caudillistas o de cosas peores, es haber puesto la atención sobre el tema de la pobreza, sobre los pobres, y en consecuencia me da la impresión que en el futuro los futuros gobiernos no van a poder prescindir de ese aspecto. Yo no tengo duda. Tome Bolivia, por ejemplo. ¿Qué pasó? ¿Qué significa Evo Morales? ¿Es un caudillo? No, es un hombre que expresa una situación de injusticia social y que por primera vez los indígenas tienen presencia. ¿Quiere decir eso que todo lo que él hace es positivo? No, desde luego no. Yo creo que había que hacer mucho empeño para que todo eso se pase en el marco de la democracia. Si se pasa en el marco de la democracia, pues salud, muy bien, que es mejor, ¿no? Yo creo que sin duda la conciencia de que la situación social era imposible de aceptarse existe, ¿no? Mire lo que pasa en Brasil. Desde la Constitución del 88, que fue la Constitución democrática, quedó muy claro que el dibujo que se hacía ahí era en el sentido de crear un país que compensase las desigualdades. Y eso se fue poniendo en práctica poco a poco. Las políticas que sigue Lula, todas han empezado en mi gobierno. Él ha acelerado algunas. Y el futuro tendrá que acelerar más, lo cual es positivo, ¿no? Pero ya hay una conciencia así. Yo diría que en casi todos los países eso es así. La eficiencia pasa a ser importante, que algunos países no tienen la eficiencia necesaria para poner en marcha esas políticas. Tome Argentina, ¿no? Que es un país donde, bueno, Argentina es más rica en promedio que los demás países y menos diferencias de clase, pero estaba bastante mal la situación. Con todo el desbarajuste que se puede decir que hubo en las elecciones de Argentina y todo lo demás, mejoró la situación social, mejoró. La gente se da cuenta que hay que hacer algo. Yo no sé, no sabría decirle con tanta fuerza en Centroamérica, pero Costa Rica desde luego sí, ¿no? Es un país sin caudillismo y que hace hincapié en eso. Me llama la atención que Colombia, que es un país donde los gobiernos son más bien conservadores y que se enfrenta a una situación dramática por el narcotráfico, por la guerrilla, pues la situación social mejora también. Cuando no mejora, yo tengo dudas de que los gobiernos se sostengan a largo plazo. Tome el Perú. El presidente Toledo, que salió con una baja apreciación popular, así es,
hizo una política económica sana. Ya antes venía. Entonces, el Perú crece el 5% al año, hace mucho tiempo. Y sin embargo, como en el Perú no se siente todavía la fuerza de políticas sociales que den esperanza a los pueblos, pues no me sorprendería si Humala ganara alguna vez. Ojalá sea posible recuperar eso. Entonces, eso creo que es importante. Los líderes latinoamericanos tienen que advertirse para el hecho de que los latinoamericanos quieren que la desigualdad disminuya. No aceptan más los niveles de pobreza. Y si los gobiernos no actúan así, pues vendrá alguien que aún al margen de los marcos democráticos intentará hacerlo. El caso concreto de Brasil, la aspiración es a transformarse en un líder, en una guía de los países de América Latina. Una cosa son las aspiraciones y otra la realidad. Sí, sí. Pero Brasil se ha caracterizado por mantener una política de relaciones exteriores bastante constante. Es uno de los pocos países que mantiene a lo largo de las décadas, ¿verdad?, una tradición. Este cambio tiene perspectivas de perdurar en consecuencia, esta aspiración. Yo creo que sí. La aspiración de Brasil ha sido siempre, más bien de no ser percibido como alguien que impone. No tenemos problemas con los vecinos. ¿Ah? Y cuando los tenemos, como tuvimos ahora con Bolivia, que expropió Petrobras, ¿qué hicimos? Tratamos de solventar la cosa, no de aumentar la presión, al contrario, porque sabemos que somos más grandes, tenemos fuerza y que no nos corresponde estar ahí a masacrar a los vecinos, sino que a convivir bien. Yo creo que eso viene desde el imperio, una presencia grande de Brasil en la región sudamericana, ¿no? Bueno, hoy es un poco distinto. ¿Por qué? Porque en nuestra región hay una cierta disputa por Chávez. ¿Ah? Chávez tiene ahí Nunca hubo en América Latina un líder como Chávez con tanta capacidad de provocar. Porque Fidel no provocaba, se defendía de Estados Unidos. Chávez provoca. ¿Ah? Entonces tiene audacia. ¿Ah? Y eso le da una presencia grande. Sin efectividad, porque Venezuela no tiene los medios para efectivamente tener una influencia permanente sobre la región, pero fragmenta la conducción política de la región. Mire que el gobierno de Brasil es muy cuidadoso en su relación con Venezuela, para a la vez no dejarla suelta y por otra parte que no se vaya muy lejos, ¿no? Entonces Brasil tiene esa preocupación de moderación. Eso es tradicional en Brasil. Lo nuevo es que ahora, que antes siempre pensábamos en Sudamérica, a lo mejor América Latina, relaciones con Estados Unidos. Ahora no. Ahora hay una preocupación un poco más global. ¿Por qué? Porque el mundo se ha globalizado y Brasil ha sido capaz de ingresar al mundo globalizado en modo positivo. Tenemos muchas empresas que se están globalizando. Tenemos temas en los cuales necesariamente participaremos, por ejemplo, energía, porque tenemos petróleo, pero también tenemos etanol y tenemos una matriz hidroeléctrica. Luego, medio ambiente, porque tenemos la Amazonía y también porque tenemos combustibles que no son poluidores. Entonces, estos temas nos van a llevar a una posición crecientemente de vinculación con lo que pasa en el sistema global. Y eso no significa que Brasil tenga propiamente aspiración a... Es la situación que nos lleva a eso. ¿Ah? A veces siquiera tenemos mucha conciencia de eso. Desde afuera se piensa que Brasil tiene una estrategia para... No, no es que tenga una estrategia. Hemos sido siempre mucho más volcados hacia nosotros mismos. Un país mucho más cerrado que abierto. Mucho más en la economía, en la cultura. Hablamos un idioma que nos aísla de la región. ¿Ah? Y nunca tuvimos, no tenemos fuerzas armadas específicamente fuertes. Nunca nos preparamos para guerras de conquista, ni mucho menos. Siempre miramos hacia adentro. Ahora no. ¿Por qué? Porque lo de adentro y lo de afuera están mezclados. Las empresas españolas están en Brasil. Ojalá las de Brasil estén aquí también. ¿No? Entonces sí, tenemos crecientemente una preocupación de cómo defender nuestros intereses nacionales a ese nivel más global. Con esto voy a concluir, señor presidente. Brasil y otros países, por supuesto, y muchos intelectuales han hecho la siguiente separación. América del Sur, UNASUR. De tal manera que Centroamérica y México quedan fuera. Hay razones que explican eso, pero de una u otra manera no se trata de una concesión político-intelectual en favor de un mero pragmatismo, decir, bueno, que queden a su suerte los mexicanos y los centroamericanos.
Mira, yo fui el primer presidente que llamé una reunión de presidentes de Sudamérica. Eso fue el año 2000. ¿Cuál era la idea entonces? La idea entonces es la siguiente. Mercosur estaba engorroso. ¿Por qué? Porque Mercosur se ha limitado a acuerdos comerciales, sin una integración de capitales, sin una distribución del proceso productivo en el mismo espacio geográfico, etc. Y había que darle continuidad a la idea de integración. ¿Por qué América del Sur? Porque en aquel entonces se trataba de hacer un plan de integración vial, de infraestructura. Y pedimos al BID que preparara ese plan de energía, de carreteras y todo eso para crear ejes de integración. Yo hice mucho de eso, por ejemplo, con Bolivia. Hicimos el gasoducto con Bolivia. Con Venezuela hicimos la vinculación de la red energética de Venezuela con el norte de Brasil. Con Argentina, con Uruguay, la integración energética. Ya la teníamos con Paraguay. Yo creo que eso es importante para crear una base de interés real, como aquí en Europa, con el RUR. Así es. Bueno, entonces, no se podía hacer con México, con Centroamérica, porque no estaban en ese contexto. Pero yo invité al representante de México para que asistiera a la reunión, justamente para decir, mira, eso es una cuestión ocasional e instrumental. No significa que Brasil esté tratando de desconectarse con el resto. Y yo creo que el presidente Lula ha actuado bien en ese sentido, porque él ha mirado a Centroamérica, ha estado ahí varias veces. El caso de Honduras. El caso de Honduras. O sea, entonces no se puede pensar UNASUR como si fuera una manera de decir no a América Latina. Bueno, UNASUR quedó después, a mi modo de ver, más político de lo que sería necesario. Yo preferiría que hubiera más una integración real, efectiva, económica. Más político, ¿por qué? Porque eso siempre puede tener el carisma anti-americano, anti-globalización, anti no sé qué, que no creo que corresponda a los intereses de la región. Yo creo que a largo plazo Brasil va a tener otra vez que darse cuenta de que, bueno, América del Sur es muy importante, es fundamental, pero eso no significa que México no sea un país fundamental y que las relaciones de Brasil con México deben de complementarse más y más, y que Brasil no puede pensarse aislado de Estados Unidos y de Canadá. No necesitamos más, como en el pasado, tener tanto miedo de los americanos, porque hoy somos más fuertes que éramos antes y ellos son más débiles de lo que eran antes, ¿no? Y Brasil tiene también que mantener lo que está haciendo, se hace ahora, una política muy fuerte hacia el oriente. Tuvimos antes con Japón. Yo intenté, cuando todavía era canciller, reforzar los lazos con Japón, pero los japoneses no respondieron. Entonces fuimos a China, desde mi tiempo, desde antes incluso. Y hoy día tenemos muy fuertes lazos con China. Y desde luego, para mí, Europa es imprescindible. Es imprescindible no solamente porque somos de origen todos de Europa, de un modo de otro, o Europa y África. Con África tenemos lazos fuertes, con Angola, con África del Sur, con Mozambique, que se están fortaleciendo. O sea, Brasil tiene que seguir pensándose como un global player, que un actor global. No puede restringirse a un actor regional, sin que eso signifique que no va a ser a la vez un actor regional. Cuanto más tendremos fuerza como actor regional, más tendremos calidades para actuar globalmente de una manera apropiada. Muchas gracias.